Muy buenas noches, queridos amigos republicanos, ¿cómo están? Soy Arturo Moreno, su anfitrión, bienvenidos a mi canal de YouTube y en esta noche estoy honrado por tener a mi amiga Alejandra Yáñez, una importante abogada activista egresada de la Universidad de las Américas de Puebla. Pues Ale, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, un poquito ronca, pero todo muy bien. Ok, trataremos de no agotarte demasiado, con tanta pregunta. Voy a platicar un poco de Alejandra. Además de ser abogada y una de las activistas más destacadas en términos de la defensa de la vida, defensa del apoyo a la mujer, además tiene un diplomado en geopolítica de la familia. Es muy específico ese tema. Así que creo que ese va a ser uno de los principales para que nos cuentes de qué se trata, esto de diplomado de geopolítica de la familia y el desarrollo sostenible, que me gustaría que platicáramos un poco de eso. Alejandra además ha trabajado y ha colaborado en distintas organizaciones, una de ellas como el Frente Nacional de la Familia, en el caso de Veracruz, también en el Nacional, supongo. Estuviste colaborando en BIFAC, en la AMANCE, en la Red Familia, en la CEFIM, en la Red Pro Yucatán. Conozco con participación, también he escuchado de esa organización y en Uniendo Caminos. Alejandra también se enfoca en los temas y en las cuestiones que tienen que ver con el derecho a la vida, las amenazas de la ideología de género, la manipulación de las masas, la agenda transgenderista, el borrado de la mujer, los retos de la educación sexual ideológica, que es la famosa TS, ¿cómo era En la, Argentina y en México y en Argentina, bueno, todo lo que es Hispanoamérica, es sí, la educación ESI sexual exactamente? integral, En que el en mundo realidad es anglosajón, ¿cómo es? educación sexual integral, que en Ajá. realidad es educación sexual ideológica. Ya. En Estados Unidos, ¿cómo se le llama? Le llaman, se me acaba de ir el término, pero si me das un segundo, ahorita te digo cómo le dicen en Estados Unidos o cómo le Claro. dicen en términos de, de la educación, según la terminología de la ONU, ¿no? Porque todo esto viene de la ONU. Claro. Bueno, en lo que lo Alejandro nos ayuda a encontrar el concepto anglosajón, Ya, pues continúo. ¿Cómo? es Comprehensive Sexual Education, educación Oh, sexual. Sí, wow. sí, así se dice en inglés. Ok, Sí, ok, ok. Muy bien, muy bien. Además, entre algunos de su repertorio ya de por sí largo, podemos hablar de diversas actividades de activismo, claramente, como el 2017, en la Marcha de la Vida en Veracruz. O sea, sobre todo has trabajado mucho en estos temas de marchas, organizar giras de escritores y de activistas también del sentido común o de lo que ahora todavía le llaman la ultraderecha, como el buen Nicolás Márquez, que tuve el gusto que en esa reunión fue donde nos nos conocimos conocemos. Alejandra, y me presentaron al gran Nicolás Márquez, le mando un gran saludo a Nicolás, y entre otras acciones, ¿no? Entonces, mi querida Alejandra, entonces yo creo que vamos a empezar por el tema que me parece muy interesante, que nos explicaras de qué se trata, que es la geopolítica de la familia. No sé si el nombre completo de geopolítica de la familia y desarrollo sostenible, yo creo que sería la geopolítica de la familia, y ya después nos puedes decir más. Adelante, Alejandra. Mira, fue un diplomado muy interesante que estudié. Fue con la Universidad de Anáhuac en asociación con la Universidad Juan Pablo II, la Pontificia, ¿no? Sí, En este diplomado primero nos enseñaron los conceptos de qué es una familia,
¿no? La importancia de la niñez, ¿no? Cuáles son las vulnerabilidades en la primera infancia, la segunda infancia, la tercera infancia, y ya que comprendimos lo que es una familia y cómo se afecta a un niño o una niña cuando la familia no es funcional o cuando no están papá y mamá, porque definitivamente se alteran y disminuyen los índices de bienestar, de ahí nos llevaron a estudiar qué tipo de políticas públicas benefician y fortalecen, ¿no? La construcción de familias fuertes y qué políticas debilitan a la familia en las naciones. Y de ahí pues ya te vas a los países, ¿no? O sea, por eso se llama geopolítica de la familia. O sea, qué políticas afectan a la familia, cómo la afectan y en dónde se están aplicando. Y lo del desarrollo sostenible viene muy de la mano porque también como que nos quisieron hacer distinguir entre lo que claro que es un deber de todo ser humano, que es el cuidado de la naturaleza, pero otro es el ecologismo o esta como ya pseudofilosofía que coloca por encima de la dignidad del ser humano al árbol o el huevo de la tortuga, ¿no? Que es con mucha gente dice, ¿y qué? ¿Estás diciendo que no hay que cuidar al árbol o que hay que comernos a las tortugas? No. Estamos diciendo que claro que hay que cuidar el árbol, claro que hay que proteger a los animales que están en peligro de extinción, claro que está mal contaminar. No significa que porque ciertos grupos políticos, ciertos científicos digan que el huevo de la tortuga es más importante que un ser humano, entonces vamos a promover el aborto como si fuera una cuestión así masiva, vamos a promover ¿no? O sea, que las personas no quieran tener hijos, porque eso es lo que estamos viendo hoy. Le preguntas a los jóvenes, nadie quiere tener hijos porque dicen que contaminan y que pues tienen miedo de lastimar a la naturaleza. Y la realidad es que sí podemos ser papás, podemos tener una familia y podemos ser responsables con la naturaleza, pero pues son ideologías que van permeando y todo con un objetivo, que es una agenda política mundial, ¿no? Que se oye muy trillado, pero pues ahí están los papeles, ahí lo pueden leer la Agenda 2030, bueno, la agenda, pues sí, del 2015, que ahora es Agenda 2045, porque como no logran sus objetivos, pues la siguen extendiendo y extendiendo y extendiendo a perpetuidad. Y pues que es una agenda que busca, ¿no? Poner una religión única, ¿no? Que busca como que suplantar los valores judeocristianos o los valores universales por unos nuevos valores, pero estos nuevos valores permiten el control poblacional. Entonces, Ujú. fue muy interesante el diplomado, fue corto, no duró muchísimo y fue muy interesante, las clases muy interesantes. Yo creo que por tu actividad, no, ya más allá del diplomado, podemos dar por sentado que eres una experta en la materia. Entonces, una pregunta, ¿cuáles serían, de acuerdo con esta disciplina tan interesante, cuáles serían, si nos pudieras dar, no una clasificación, pero al menos algunos ejemplos de los más notorios? De cuáles son las políticas que a nivel político y territorial ponen en riesgo a la familia. Si nos pudieras platicar desde la geopolítica de la familia. Pues mira, para empezar, el concepto de matrimonio igualitario, ¿no? El Ujú, haber vaciado de contenido la institución del matrimonio, porque antes para divorciarte necesitabas una causal y para divorciarte, pues obviamente un juez determinaba esa causal porque el 70% de las causales iban hacia la protección de los niños y de las mujeres, ¿no? Pero pues a nombre del feminismo y de que todos los hombres golpean a las mujeres, se vació de contenido y después con la agenda homosexual se terminó de vaciar de contenido, se empezó con el divorcio encausado, luego con el matrimonio igualitario. Entonces el matrimonio dejó de ser la figura jurídica que regulaba la familia, se convirtió en la figura jurídica que regula el amor, que es subjetivo. Una Entonces se pregunta, debilita Ale, la familia, ajá, una pregunta. ¿A qué te refieres con este concepto de que se vació el contenido? porque le quitaron, o sea, el matrimonio era la figura jurídica que regulaba el matrimonio y para deshacer ese matrimonio se requería comprobar ciertas, hasta ay, se me fue el término, o sea, para poderte divorciar, lo acabo de decir, Ujú. necesitabas demostrar ciertas, ¿no? Que hubo un abandono, que el hombre golpea, que el hombre,
o la mujer están deformando la educación de los hijos, que hay abuso. Entonces, al vaciar de contenido el matrimonio, significa que ya no necesitas una razón para divorciarte. Te puedes divorciar por lo que sea. Entonces, al Ujú, divorciarte por lo que sea, imagínate, entonces la mujer o el hombre se divorcia por lo que sea, en juicio aparte se decide la pensión alimenticia y la custodia de los niños. Entonces, te casas, te divorcias, ni siquiera has terminado de resolver la pensión o la custodia o ambas. Y hay ujú. personas que incluso ya se volvieron a casar. Entonces, te da más certeza jurídica tu contrato telefónico con la compañía, porque por lo menos les obligas a servirte un año y medio, ¿no? Creo que son 18 meses. O sea, te da más certeza Telmex. jurídica exactamente que un matrimonio, porque te Ok. casas, te divorcias y en juicio aparte, que ya sabemos cómo son los juicios, decides la pensión y la custodia. Y si una de las partes se hace el occiso, desaparece y no se le puede notificar, pues estamos en uno de esos tantos casos en el que la pensión alimenticia se vuelve inalcanzable. Otra manera, otra política, me dijiste dos o tres ejemplos. Los que quieras, Ale. Estás en tu casa. Otra política pública que debilita a la familia precisamente es la de la pensión alimenticia. El que la mujer abandonada tenga tanto problema para notificar al abandonante, a la persona que abandona, en un juicio de pensión de alimentos, porque muchas mujeres pasan 3 años, 5 años, 7 años y no Ujú, pueden notificar, y si no notifican, no inicia el juicio. Entonces tú, imagínate que eres el hijo o la hija de una mujer abandonada y ves que tu mamá nunca pudo cobrar la pensión alimenticia. ¿Qué va a pasar en ti? ¿Te vas a querer casar? No. ¿Vas a querer tener hijos? Ni de loco, ¿no? Es otra política pública que lejos de fortalecer, debilita. ujú, Estaba pensando también una política que en algunos lugares se hace, pero todavía es muy pequeña, son las guarderías, ¿no? O sea, guarderías dentro de los centros de trabajo. Imagínate que eres un papá y pues bueno, a lo mejor tu esposa también trabaja o a lo mejor eres viudo divorciado, vas a tu fábrica a trabajar y que en tu fábrica hubiera una guardería cerca o dentro de la misma fábrica. Podrías tener a tu hijo ahí, trabajas, te vas con él, pero como a ujú, veces no hay guarderías accesibles, entonces hay personas que no logran conciliar la vida familiar con el trabajo. Entonces los niños crecen solos, luego están ahí en la calle, a veces se vuelven delincuentes, a veces se vuelven seres un poco inseguros, tristes, y que dicen muchos de ellos, yo tener hijos para tenerlos ahí solos o abandonados como a mí me tuvieron, pues no. Entonces, nos enseñaron en ese diplomado que cuando el Estado diseña políticas públicas que te ayudan a conciliar tu vida laboral con tu trabajo, aparte de que se mantiene el bienestar de los niños, que son los futuros ciudadanos, también ellos tienen esa percepción de esperanza de que cuando sean grandes quieren ser papás, porque hay instituciones que respaldan la paternidad y la maternidad. Y ahorita estamos en una crisis de la familia, porque las instituciones no promueven la familia, sino la vida en solitario o en soltero o sin hijos, ¿no? Por eso, pues, ujú. tú pregúntale a los jóvenes, no quieren tener Ok. hijos, ni de locos quieren casarse. Ok. Siguiendo en esta misma lógica. Aquí es donde se pone interesante. Eh, desde luego, esto que estamos platicando todavía no es historia, desde luego todavía no es antropología, pero yo creo que estamos ya casi a la mitad de la, del final del mundo, de ese mundo y de ese bloque de intereses políticos. Estamos viendo pero todavía estamos viendo la guerra. Para que nuestros amigos que nos acompañan entiendan de qué estamos hablando, se han escuchado algunas cuestiones como la nueva agencia
de desregulación y de eficiencia administrativa del gobierno de Estados Unidos que pusieron al frente a este señor Elon Musk, sobre la desaparición o más bien el corte de recursos y la transformación de la agencia USAID, que bastantes comentaristas y algunos activistas mexicanos, todos relacionados en el negocio, porque es un negocio, hay que decirlo, del, ge- del transvestismo político, que no es otra cosa. Esto que yo erróneamente creo, ahí yo sí critico a Márquez cuando dice, diría Márquez, a Agustín Laje cuando dice que habla de una especie de izquierda, perdón, de marxismo cultural, que pues realmente es liberalismo cultural, pues eso de marxismo no tiene nada. Y ahorita nos peleamos tú y yo y me vas a decir por qué. Pero ahorita esa es otra conversación para más adelante. Este Que tiene liberalismo un poquito de cultural. los dos. Entendí el ¿Eh? marxismo, yo creo que tiene un poco de las dos. Ujú. Marxismo porque la lucha, ¿no? Nada más que suplantó la lucha del pobre contra el rico, de la mujer contra el hombre, el indígena contra el ciudadano de la ciudad, el que es blanco contra el que no es blanco, entre el gordo con el flaco, el vegano con el carnívoro, perdón, y al mismo tiempo también tiene mucho de un liberalismo salvaje, porque concibe la libertad como hago lo que se me dé la gana hasta donde se pueda y me vale un pote el bienestar de los demás. Podría vivir con esa idea dentro de obviamente dentro de la dogmática y la doxología de las cosas que estudio. Pues sí me siento incómodo en aceptarlo, pero sí, o sea, me parece sensato. Entonces, siguiendo esa lógica, estos andamiajes, estos mecanismos de control político que actualmente vivimos y que ya nos acostumbraron, el lenguaje inclusivo, estas marchas del orgullo, eh, o sea, podríamos repasar todas estas cosas que vemos, el vaciado de los contenidos de las leyes, la trivialización de los contratos o instituciones sociales más sensatas y más coherentes y racionales como el matrimonio, su subversión, la subversión de lo sagrado. eh, entonces, todo este tipo de cuestiones giran en torno a un poder económico que ustedes, si lo han escuchado, se le suele llamar el Deep State demócrata, el Estado profundo norteamericano, el mundo del sorismo, de George Soros, Foro Económico Mundial, Foro de Davos, Fondo Monetario Internacional, UNICEF, UNESCO, Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, todo eso es lo que en este momento se está desmontando, y la primera etapa, el gobierno de Estados Unidos del presidente Donald Trump, lo que está haciendo es haciendo recortes masivos a todas estas cosas, y la batalla pues ahorita está haciendo, pues no pueden hacer nada por los recortes. Entonces supongo que ahora el mundo de Soros, que es el Disneylandia de los pervertidos, pues va a intentar vivir de Europa, o no sé de qué vaya a vivir, porque Europa ahora tiene encima, a ver, déjame acordarme, Fer, tiene encima a Rusia, el nuevo imperio euroasiático, China, neoimperialismo otomano con Turquía, tiene enfrente a la India, o sea, Europa está sola y América para los americanos, o sea, Estados Unidos está Ellos se abandonando, pusieron en esa posición y sí, ¿sí? Estados Unidos los está abandonando y ellos Ujú. están haciendo muy dignos de que yo puedo sin ti, pero yo puedo sin ti, pero el dinero es de los gringos, el gas es de los rusos y también hay Sí, dinero chino. Entonces, pues sí están como que no se dieron cuenta claro. que se pusieron y se decía, es que Ujú, están ellos disparándose a su propio pie, pero han ujú, atentado contra el nacimiento de sus propios ciudadanos, han sí, abierto las puertas a todo tipo de inmigrantes. Ojo, no es xenofobia decir que la migración tiene que ser controlada y que si ujú, van a ingresar personas a tu territorio, deben de tomar cursos que les permitan adaptarse a esa cultura nueva, cursos pagados por el Estado que los recibe, obviamente, y que deben de
firmar un compromiso de que van a respetar las leyes y que el primer delito para afuera, porque cómo han incrementado las violaciones de mujeres y de niños en Alemania, en Suecia, en Holanda, o incluso cuántas niñas de estas familias de inmigrantes están muriendo en las cocinas de sus casas, como ya ha sucedido en algunos países, porque hacen prácticas tan salvajes y tan medievales como la ablación. Entonces llegan y las mutilan en la cocina y estas chiquitas mueren. O sea, discúlpame, llegas a un país nuevo y en ese país está prohibida la ablación. No Sí, tendrían por qué estarle haciendo esas cosas a esas niñas. Pero pues ellos lo permitieron. O sea, es tristemente, o sea, ellos se pusieron, ¿no? Ves que en España incluso ya hay movimientos de inmigrantes que quieren prohibir el consumo del jamón serrano porque va contra sus leyes de su religión. Decir, oye, pues tú estás ujú, llegando a España, nadie te obliga a comer jamón serrano, pero el jamón serrano es un tesoro cultural de España, no se lo vas a prohibir a los demás, ¿no? Entonces, o sea, claro. sí, el mundo está al Ujú. revés. Ok, Ale, entonces, siguiendo en esta lógica para regresarnos. Entonces, ahora que entendemos que este tema de estas políticas que van en contra de la familia, pues si algo va en contra de la familia, pues va en contra de la población. O sea, tiene, por supuesto que tenía un objetivo de generar despoblación en países. Es el final de esa civilización, no necesariamente dependiendo del tamaño. Si hay una masa crítica poblacional, aquel que sabe de política sabe que gobernar es poblar. Entonces ese es un problema. Después viene el tema de la desindustrialización. Yo creo que eso, ustedes, para que lo entiendan, eh, si ustedes piensan y dicen es que no hay empleo, la primera razón por la cual deben preguntarse por qué no hay empleo, pues es porque no hay industria. Y es porque se han desindustrializado las economías. Entonces eso está haciendo Es Estados parte, Unidos. yo creo que también es parte de la Ujú, agenda que se han llevado, ¿no? Que es lo que dicen que ujú. por eso África está muerta de hambre, porque Sí, bajo la imposición del ecologismo, no, no puedes usar carbón porque contaminas. No puedes usar este tipo de tecnología porque contaminas. Oye, pero tu país, hoy rico, hace 200 años saliste de la pobreza usando tus recursos naturales y hoy bajo la falsa bandera del ecologismo, no dejas que África utilice sus propios recursos para salir de la pobreza. ¿No? ¿Y por qué? Porque dirían mucha gente, bueno, ¿y por qué quieren eso? Bueno, porque si todas las poblaciones están pobres, tú controlas los bancos mundiales, das los préstamos, maiceas a los políticos, pues ¿qué tienes? El control del mundo, el control de los recursos, cómo se usan, dónde se usan, cuándo se usan. Y pues sí, ¿no? O sea, hay gente que se cree dueña del mundo, que ve a los gobernantes como empleados propios, ¿no? De hecho, dicen que Macron, el presidente de Francia, era empleado de los Rockefeller, ¿no? O no, no es cierto, de los Rothschild. no, de Él, la él era familia Rothschild. gerente de un banco. O sea, es decir, entonces, ¿qué hace el gerente de un banco privado de un grupo muy selecto, siendo el presidente de un país? Bueno, pues está cumpliendo los mandatos de esa familia, ¿no? Entonces, y lo que decías de USAID es muy, muy interesante. Fíjate que no encuentro la nota, ahorita mientras lo mencionabas, lo estaba yo buscando, porque logré sacar de una fuente directa de USAID cuánto dinero de USAID se estaba utilizando en México. Entonces digo, voy a inventarme los datos porque en este instante no tengo el dato, pero resulta que en el 2023 se utilizaron 70 millones de dólares en USAID. Y ahí veías la lista de todas las organizaciones a las que les dio dinero. Y obviamente pues estaba Mexicanos contra la Corrupción que recibieron 1,5 millones de dólares y ahí dices, ay, pues con razón, AMLO desde el año pasado decía, oye, ya no les den dinero. Y ahorita que dijeron, oye, es que USAID ya no va a dar dinero en México, ¿qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Qué bueno, que si no van a, no, pues sí, claro, porque de alguna manera opositores estaban recibiendo dinero. ¿No? Que dices, qué chistoso que un gobierno le dé dinero a los opositores de otro gobierno, porque en teoría ningún gobierno debería de estar financiando a la oposición de nadie, ¿no? La oposición y el gobierno deberían de ser orgánicos, no tener ayuda extranjera.
Y otro punto muy interesante en el que le doy la razón a la señora Claudia es en la falta de transparencia. Porque si tú viste las noticias en varios medios de comunicación, ¿quiénes fueron los primeros en dar el grito en el suelo de, ah, ya no nos van a dar dinero, vamos a cerrar? Pues organizaciones LGTB. Pero si tú te metes a la fuente de USAID, que te la mando al ratito para que veas tú con tus propios ojos, vas a ver que ninguna de estas organizaciones que dio el grito en el cielo recibió dinero. Entonces, hay organizaciones con otro nombre que reciben el dinero y estas a su vez lo están dando a estos grupos de choque. Entonces, definitivamente no hay transparencia, porque un ente, una persona moral, por decirlo de alguna manera, recibe el dinero, pero no sabemos a quién se lo dio ni para qué. Solamente sabemos que hay un montón de colectivos feministas, ojo, feministas, pero feministas que las obligan, o sea, dicen, "Sí, te vamos a dar dinero solo si estás promoviendo la legalización de la prostitución y el transgenerismo". Pues eso ya no es feminismo, señores, ¿no? O a los colectivos LGTBY y Z. Entonces, definitivamente, qué bueno que a través de esta institución de la eficiencia administrativa se utilice mejor el dinero de los estadounidenses, porque si yo fuera mexicana y hubiera dinero mexicano invertido de mala manera en otro país, pues yo preferiría que ese dinero, esos pesos mexicanos, se invirtieran en mi patria. Entonces me pongo, o sea, los zapatos de la empatía y coincido plenamente con los estadounidenses. Ese dinero se tiene que utilizar de mejor manera para solucionar los problemas que allá tienen, problemas que tienen graves, porque allá también hay pobreza, tienen un problema de fentanilo terrible. Y pues sí, si van a venir a invertir y a estarle financiando a gente que nada más causa problemas, pues mejor que no les den dinero. Bueno, Alejandra, entonces, regresando al tema de esto de la geopolítica, de la Ah, familia, qué concepto tan bonito. Hay una idea que me acaba de venir a la mente, porque esta es una cuestión, no sé si lo sabes, yo estudié la mitad de derecho. no, no. Eh, yes, estudié la mitad de la carrera, pero bueno, pues somos de la edad, era cuando nuestro derecho era vete por las copias y apréndete obligaciones, ¿no? O sea, era horripilante. O sea, yo hubiera estudiado derecho en esta época, uta, sería yo, uy, no, no te cuento. Pero bueno, las cosas son como son. Y hay un concepto que te quiero preguntar. Hace poco estuve viendo unos casos sobre esta figura civil de los contratos, de estos contratos de concubinato. Lo estuve, Me puse a investigar mucho. Y yo creo que este caso del concubinato entra perfectamente dentro de la geopolítica de la familia. Y yo, o sea, discúlpame, a lo mejor no me faltó formación, pero analizándolo es la legalización de la poligamia. Ay, que pues, esa es otra política que atenta contra la unión familiar. Imagínate que la Suprema Corte en una jurisprudencia dijo que el amante tiene el mismo derecho de pedir pensión alimenticia que una esposa. Te me adelantaste, iba yo a decirte que nos explicaras cómo funcionaba. Adelante. Entonces, ahorita con lo que mencionas del contrato del concubinato, nunca he visto uno. Lo que sí sé es que el concubinato se equiparó al matrimonio, o sea, ya da lo mismo, estés casado o no. Pero si te ponen el cuerno, si te contagian una enfermedad, o si tiene otra mujer o otro hombre, pues no importa, porque pues también la misma corte dijo en una jurisprudencia que no puedes demandar por daño moral si te enfermó de algo si no fue a propósito, ¿no? Y dices, bueno, o sea, tengo una amiga que su mamá era una mujer muy devota, muy hecha a la antigüita, ¿no? De que pues en tu casa y que no opinas. El marido era ya sé que no puedo decir groserías, pero era una persona muy promiscua, por decirlo Liberal. así, muy promiscua. Y entonces, sí, demasiado sexo liberal. Y resulta que el tipo adquiere el papiloma humano, pero el papiloma en los hombres nada más se transmite.
De repente la mujer va al ginecólogo, que iba cada 10 años porque pues, solo se acostaba con su marido, y le dicen, oye, ¿sabes que tienes cáncer cervicouterino por un papiloma que nunca viste? Pero ¿cómo si solo me acuesto con mi marido? ¿No? Y entonces, y pues sí, Qué la pobre terrible. mujer se murió. O sea, yo Dios santo. sí, sí me tocó una vez ir al hospital a visitarla, estaba en su lecho de muerte. El marido agarra, o sea, lo que nunca hizo porque siempre la trató mal, él traía 3 carros de lujo, en esa época era el 300 ZX y estos carros que, porque todavía no llegaban los BMWs y esos, ¿no? Ujú. Él tenía 3 carros de esos de diferente color y la señora andaba en combi. El dueño de moteles, diputado de un partido en Puebla y la señora en moteles, digo en moteles, en combis. Mm. Entonces, muriéndose, el tipo sí le agarraba la mano, así todo cabizbajo, y yo decía, qué poca madre, toda la vida la tuviste en combi cuando tú tenías carros carísimos, toda la vida la trataste mal, y ahora que tú la contagiaste de algo y se murió, pues todo cabizbajo, pero incluso si hubiera sobrevivido ella y lo hubiera querido, se hubiera querido separar de él y pedirle una manutención por daño moral, pues la corte dice que no. Entonces tú dime, si ese tipo de políticas no debilitan a la familia, ¿quién va a quererse casar si el Estado no da un carajo por una familia? Y la familia es la célula básica de la sociedad. O sea, el Estado lo que tiene que hacer, como en Hungría, es promover porque aparte, no lo digo yo, lo dice la estadística, que es una ciencia que utiliza la matemática. Las estadísticas muestran que los matrimonios, en las uniones por matrimonio, hay menos violencia que en las uniones por concubinato. O sea, en los concubinatos hay 3 o 4 veces más violencia que en el matrimonio. No estoy diciendo que en el matrimonio no. Pues, ay, sí, entonces si me caso no me van a golpear. No, el caso que acabo de mencionar era un matrimonio, pero Ujú. la estadística muestra que hay menor incidencia de violencia en un matrimonio que en un concubinato. Entonces, países como Hungría, incluso en la Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, que tal vez fue lo único bueno que hizo Hitler, fue promover la familia, ¿no? Se les daban créditos baratos para comprar casas, ciertos incentivos para tener hijos, ¿no? Ya, Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron familias fuertes y a Hungría se le reclama mucho eso, pero Hungría está promoviendo políticas fuertes y no porque sean nazis ni sean fascistas, simplemente saben que el futuro de su nación está en las familias, porque como diría otra activista muy, muy conocida que se llama Brenda del Río, nacer, ¿no? Las naciones vienen de nacer, ¿no? O sea, claro. nacer de nacimientos. Entonces, promover la familia y promover la vida es promover el futuro de una nación, es promover el recurso más importante que es el capital humano. Y es lo que no ven Oye, estas o no lo quieren ver. oye, Ale, una pregunta. Bueno, lo que para el que no entienda, o sea, todos escuchamos activismo, activismo, y pues nos imaginamos cualquier cosa, porque es que es un concepto muy sui generis. Sí, Y ambiguo, es un y muy poco ambiguo. ambiguo, dependiendo en qué se pertenece mucho a la sociología. Pero si lo pudiéramos simplificar en una cuestión política. El activismo es un híbrido entre el marketing, propaganda, junto con conocimientos teóricos en determinadas ciencias económico-administrativas. O sea, traducido, tú, si eres un activista, lo que estás haciendo es trabajar en pos de una causa, no necesariamente en pos de una definición política clara, y esa causa puede estar alineada con unas u otras. No obstante, siempre, pues en nuestro caso, cuando tú tienes más una posición política definida con mi caso, pero no participas mucho en tratar de cambiar el mundo desde la guerra en la calle y lo intentas como mi caso, existen otras personas que sí lo están haciendo En en la esas calle. guerras, esa batalla directamente en la calle donde nuestra amiga Alejandra lo hace. Entonces, Alejandra, ¿cómo fue el caso que me habías platicado, que te hizo
convertirte en un activista de esto? Mira, fíjate que a mí lo que me motivó a salir a la calle a buscar personas y a tratar de lograr acuerdos y empujar acciones positivas fue un día que llegó mi esposo a la casa, lo habían invitado a cenar y llegó muy preocupado. Había ido un representante de una asociación que se llama Red Familia a Veracruz a hablar con varios empresarios y padres de familia para explicarles de una reforma a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que se iba a hacer, si mal no recuerdo, en el 2016. Y en esta reforma se incorporaban conceptos muy ambiguos de autonomía sexual en algunos artículos de la ley que prácticamente estaban permitiendo, avalando o promoviendo la pedofilia. Porque si tú como Estado, a través de la ley, reconoces la autonomía sexual de un menor, prácticamente estás diciendo que si el menor tiene relaciones sexuales con un adulto porque el menor lo quiere, Si da no su hay problema. consentimiento. Exactamente. Y pues un menor de edad, por muy grande que esté, por muy altote, pues no tiene esto que se llama corteza cerebral frontal madura. Entonces, es un total despropósito que atenta contra la libertad y la seguridad sexual de los menores el darles una autonomía sexual, cuando aquí no pueden tomar decisiones acordes ¿no? a lo que va a ser y a las consecuencias. Entonces, eso me marcó mucho en ese momento. Yo, pues mis niñas estaban chiquitas, ¿no? Mercedes que tendría 11, Ale tendría 9 y Chucho tendría 4. Entonces dije, ala, ¿cómo van a estar garantizados? Entonces al día siguiente, pues sí, perdí la paz, ¿no? O sea, en lo que tenía que hacer no me concentré, me la pasé mandándole la información a todo el mundo por WhatsApp y me acordaba que enfrente de mí vivía un diputado federal del PAN. Entonces, el loco Croda le llamaban, estaba súper loco, pero era buena gente. Y lo fui a ver y le mostré la ley. No, mija, eso no va a pasar mientras nosotros vivamos. Y empecé a conseguir teléfonos de otros diputados, ¿verdad? Y lo logramos parar, lo logramos parar. Hubo mucha ¿Quién gente fue, que me dijo, quién, ay, quién promovió, qué partido promovió esa ley? fíjate que no sé quiénes fueron los que la promovieron o propusieron, porque acuérdate que una ley, un diputado o varios diputados la pueden promover, pero a veces se suman varios. El problema es que estaba en discusión en comisiones y en las comisiones hay diputados de todos los partidos. Y había diputados de todos los partidos pensando que éramos unos locos exagerados, de todos los partidos. No te voy a decir, hay todos los del PAN, no es cierto. Había muchos del PAN que nos tacharon de exagerados, de ultrarradicales, de que eso no va a pasar. Y ese es el problema de México, que no somos ultraderechas, ultrarradicales, los que estamos apuntando a problemas reales que no son evidentes por las redacciones ambiguas. Pero si tú haces una redacción ambigua en una ley, estás abriendo la caja de Pandora, que es lo que iba a pasar en ese momento y que en muchas cosas está sucediendo, ¿no? O sea, ahorita ya, antes nadie me creía. De hecho, me decían, ay, Alejandra, exageras, eso nunca va a pasar en México, solo en Estados Unidos. ¿Cómo estamos aquí? De toda Latinoamérica, creo que ya estamos incluso peor que Argentina, porque Sí, Argentina en muchas cosas ya está dando pasos hacia atrás. Entonces, claro que estamos mal, ¿no? para que El- entiendan más o menos los amigos que nos están viendo, em, les voy a platicar. Ustedes creen que ustedes votan por un diputado y que, pero ustedes no tienen ni idea de dónde salió ese diputado o esa diputada. Literal, salen como cebollas del suelo. Son vienen de listas que arman y agárrense, que esto es lo peor de todo. Eso es lo último que nos queda para evitar que, no, que se nos llenen de narcos el Congreso, que ahora los partidos tienen unas listas de diputados que son todos los pluris, porque hoy los narcotraficantes tienen el control territorial
y por eso Morena arrasa en todas las elecciones, porque hay un acuerdo institucional, no necesitas ser un genio para eso. Ahora, el problema es que los diputados que salen de esas listas, no quiero ser clasista, ni quiero sonar como alguien malo, pero sí imagínense que ustedes tienen un vecino que se dedica a hacer carnitas y que es muy exitoso vendiendo carnitas. El ser exitoso vendiendo carnitas no te habilita para ser diputado federal. Bueno, pues eso pasa. Y en esas listas también está la señora que era maestra de primaria, pero que le cae muy bien a un chorro de gente y termina siendo diputada federal o local. De ahí vienen. Entonces, todos estos personajes tan... Pero mira, Arturo, perdón que te interrumpa, pero por Sí. lo menos es maestra. Si tú checas Ujú, quiénes son en la Asamblea, bueno, en el Congreso de la Ciudad de ujú. México, la gran mayoría no tiene ni siquiera la prepa terminada. Imagínate, bueno, pues así lo ilustro para que entendamos de qué hablamos. Ahora, Ale, siguiente, te voy a hacer una pregunta ahondando sobre este mismo punto. Sé que has organizado muchas marchas, me lo compartiste. ¿Qué, qué tanto cuesta hacer? ¿Cuánto cuesta hacer una marcha o la logística? Obviamente, si eres el Estado, pues tú te armas tus propias marchas y como lo suelen hacer, pero tú que lo has vivido del otro lado, ¿cómo funciona estas marchas en favor de la vida o de la sensatez? ¿Y qué tan difícil es mantener este tipo de actividades? Mira, yo te voy a decir que en las marchas en las que tuve el honor de participar como organizadora y como marchante, fueron las dos de Veracruz y la de Yucatán en 2017, 2019, 2017, 2018 y 2019. No costó mucho dinero, porque lo Ujú, único que teníamos que hacer era juntar dinero para poner un templete, unas bocinas y las lonas. Y entre sí. todos hacíamos, porque cuando la gente y las instituciones, y me refiero a las iglesias, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, las organizaciones ciudadanas, los grupos de padres de familia están despiertos y activos, tú simplemente haces el llamado, vas a las iglesias, vas a las escuelas, informas y la gente llega. La primera marcha de Veracruz llegaron creo que 22, 23 mil personas. La segunda marcha de Veracruz, que yo pensé que iba a ser un fracaso porque llovió horrible, o sea, Ujú. llovía, pero así muchísimo y no dejaba de llover. Y bueno, yo soy creyente y también soy muy llevadota. Estaba yo muy enojada. Decía, a ver, Dios, no te entiendo. Si quieres que la gente no aborte y no permita que sus niños sean deformados, ¿por qué permites que llueva? ¿Quién te entiende? Estaba yo furiosa. O sea, yo así de Dios, ¿qué te pasa? Y me cayó la boca, porque sí, llovió horrible. Y en eso voy llegando el punto de encuentro era el acuario de Veracruz para caminar hacia el centro. Y llegaron 15,000 personas, a pesar de la 15,000 lluvia, personas. a Uf, pesar de... Me hostia, cayó eso la es boca, un buen. me cayó la boca. Dijo, mujer de poca fe, me cayó la boca. Y la ¡Wow! tercera 15,000 marcha personas. fue increíble, increíble, increíble. Te lo juro que a mí hasta me hablaban por teléfono, ¿van a cancelar? No, no vamos a cancelar. Pues estaba yo, Dios, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? Me cayó la bocota. Y la tercera marcha que me tocó participar fue en la de Yucatán, Mérida, y llegamos más de 21,000 personas a la calle. Fue increíble ver del remate del Paseo Montejo hacia el Monumento a la Patria. Estaba todo lleno de gente y todavía había gente en la colita que no llegaba a cubrir, o sea, toda la calle llena, toda la calle llena. Y no costó dinero más que lo básico que son las bocinas, las lonas, porque incluso, ¿sabes qué pasó? Digo yo creo que lo que pasó es que nos quitaron la esperanza con la pandemia y con todas las imposiciones de la corte, porque la protección a la vida, imagínate, esto muy poca gente lo sabe. A partir de que se despenalizó el aborto en el 2007, una gran abogada constitucionalista de nombre Ingrid Tapia
aconsejó a los que entonces eran los pro vida activos, importantes, los que decidían qué hacer, les recomendó blindar la vida constitución local por constitución local. Entonces, estados como Sonora, Yucatán, Veracruz, casi al final, empezaron a reformar la constitución local para blindar el derecho a vivir en toda etapa de desarrollo. Y se requirió de una Suprema Corte en pleno en el 7 de septiembre del 2021 para tirar abajo todo ese andamiaje, porque fueron 4 sentencias que la Corte efectuó del 2007, o sea, el 7 de septiembre del 2021, 8 de septiembre. Las primeras 3 fueron un golpe mortal a la vida. En la de sentencia de Coahuila, que establecía que era inconstitucional castigar a la mujer que aborta. En la segunda sentencia fue el caso de Sinaloa, en el que ningún gobierno, ningún congreso puede proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, porque no saben cuándo comienza la vida ni cuándo termina. Y obviamente esto fue para permitir que se meta la eutanasia, que es el aborto, no, la eutanasia y la eugenesia. La eutanasia, cuando ya la gente está enferma y no sirven para nada o están viejitos, o la eugenesia, que es el aborto. Y la tercera sentencia fue cuando dijeron que la objeción de conciencia era un derecho humano, pero no era absoluto, razón por la cual si en un hospital no hay médicos objetores o sea, no hay personales médicos no objetores, si tú eres un médico objetor de conciencia y no hay quien lo haga, pues te fregaste y lo tienes que hacer tú o puedes perder tu trabajo. Y Tremendo. con eso, entonces yo siento que ahorita estamos en esa posición de que convocábamos a marchas y llegaba muchísima gente. Y con la pandemia y con todo lo que hizo la Corte, tú hablas con los Provida, están totalmente apáticos, tristes, desangelado el movimiento. Y me sorprendió mucho porque en este tema del activismo, pues llegué a platicar y creo que tengo una linda amistad con lesbofeministas, feministas radicales y las abolicionistas, porque con ellas coincidimos en mucho, en el tema del aborto no, pero en el tema de que la, ¿no? O sea, la prostitución no es trabajo, se debe prohibir, que la Sí. pornografía es cosificación humana, que los vientres de alquiler son una forma de explotación reproductiva, que el adoctrinamiento en la infancia está mal, porque lo único que hacen es reforzar los roles sexistas en los niños, y así un montón de cosas que coincidimos los conservadores con ellas. Y platicando con ellas me sorprendió el ver que ellas también están tristes, apáticas y desangeladas. Porque mientras a nosotros nos golpeaban desde arriba, a ellas las infiltraron y las reventaron desde adentro, ¿no? Cuando tú veías esas marchas con la gente golpeando, hasta mujeres policías y vandalizando, ellas decían, es que no somos nosotras, no sabemos quiénes son. Decían esas gente de gobierno, porque en todas las marchas feministas eran poquitas y de repente se volvieron un chorro y todas. Ah, sí, uf, terrible. Sí, sí, Y sí. aparte, algunas de ellas me relatan que incluso cuando la actual presidente era la jefa de gobierno, las invitaron a un desayuno, les tomaron teléfono, correo, todos sus datos, y a partir de ahí las empezaron a investigar, empezaron a levantar expedientes de investigación a varias de ellas. Entonces yo creo, pero es mi opinión personal, puede estar errada, que el movimiento feminista, para mí el auténtico o el verdadero, pues son las abolicionistas y las radicales, que coincido con ellas en unas cosas, en otras no, y que este movimiento fue hackeado y el feminismo dominante de hoy, o el hegemónico, es el que tiene esas feministas pagadas por Soros, pagadas por Rockefeller, por la Kellogg's, y que lejos de promover los derechos de las mujeres, están promoviendo nuestra destrucción. Ale, Entonces, ¿cuál y también crees que están tristísimas y apáticas.
las que son verdaderas, ¿no? Ale, ¿cuál ha sido? Esto que te voy a preguntar es algo muy fuerte. A ver, ¿Cuál ha pregunta. sido tu mayor derrota en este camino que has caminado? He tenido muchas, Pero la muchas, peor de muchas. todas. Yo creo que la peor fue cuando el 7 de septiembre del 2021, o sea, con la sentencia de Coahuila prácticamente despenalizaron el aborto en todo el país. O sea, mira, me acuerdo y como que quiero llorar. Y aparte, me duele tanto porque el 7 de septiembre es el cumpleaños de una de mis hijas. O sea, lo hicieron en el cumpleaños de una de ellas. Esa es una de las derrotas más tristes. Otra que también me dolió mucho fue cuando sacaron el plan de estudios en el diario oficial de la Federación y que ya teníamos días, ¿no? O semanas alertando de que venía súper tóxica, llena de ideología de género, y que lo que más me dolió no fue que la publicaran, sino que ya publicada y enseñándosela a todo mundo y diciendo, vamos a tramitar amparos, amparos gratis. Y solo 4 mamás se quisieron amparar junto conmigo. Fue para mí una gran tragedia, porque dije, ¿de qué sirve que digamos, "Oh, esto está mal, si los papás no quieren educar y proteger a sus hijos"? Eso fue también así súper, súper doloroso. Y no sabes cuántas veces le he dicho, ay, Diosito, ya quiero hacer otra cosa, ya no quiero ser activista. O sea, ya, si nos va a cargar la chingada, pues ya ni modo, perdón, si nos va a cargar la fregada, quiero hacer otra cosa. Pero no lo puedo dejar de hacer. Ese es el problema. No lo puedo dejar de hacer. Es como Está en una tu alma, droga. Sí, es horrible. Lo quiero dejar y no puedo. No puedo. pero no, pero no es en vano. O sea, vas a ver que no lo es. Oye, Ale, también me platicaste que ahorita con la cosa esta mal hecha que, ojo, quiero aclarar antes de que me vayan a malinterpretar, para que nuestros amigos estén en contexto. El régimen de la revolución en su etapa o en su marca morena actual, vean mi video sobre el régimen de la revolución, parte uno, pronto parte 2, para que entiendan de qué hablamos. Decidió utilizar una figura para de entrada destruir o desarmar, desamortizar, deconstruir, como quieran llamarle, el poder judicial, para construir uno nuevo con base en un sistema electoral. Eh, Podemos cuestionar más o menos qué tan deseable o no deseable es eso. Esa es una de las propuestas, de hecho, de nuestro partido, México Republicano. No como lo hizo el gobierno, o sea, nosotros lo hubiéramos hecho de otra forma, pero sí creemos que es algo importante. Entonces, en este proceso, primero hicieron un sistema de tómbola que, en expresiones elegantes, sí, lo hicieron con una tómbola los primeros candidatos, y el proceso se llama proceso de insaculación. Entonces, yo sé, Ale, porque me platicaste que tienes una candidata que fue beneficiada de este proceso. Cuéntanos todo lo que sepas, lo que traigas sobre tu candidata, de dónde es y adelante. Para sacar el tema a colación, fíjate que la reforma judicial, todos lo decimos, no es lo ideal, no estuvo bien hecha, no nos gusta, pero ya sucedió, ya fue votada y me dicen, ay, no, es que es un fraude y no vamos a participar en un fraude. Bueno, te guste o no, no es un fraude porque hoy es ley. Y si tú no votas, va a haber quienes sí van a votar. De 16, y lo que tú dices, para ministros se registraron 17,000 personas. Fueron varios filtros, ¿no? Entrevistas, revisión de documentos, porque hubo gente que se registró y ni siquiera tenía la carrera. Entonces, de los 17,000, creo que le bajaron a 8,000, de ahí vinieron las entrevistas. Y sí, tengo el orgullo de decir que tengo una amiga que fue aspirante insaculada y hoy es la candidata número 30 de 62 candidatos. Ingrid de Los Ángeles Tapia Gutiérrez es la candidata número 30 y ¿Sí? es la mujer más inteligente, más capaz.
más brillante. Justo ella fue la que diseñó los blindajes constitucionales que defendieron la vida durante décadas. Ok, Y puedo decir que ella en su despacho jurídico ha atendido más de 9,000 asuntos y de esos 9,000 asuntos creo que ha perdido 9. O sea, ella es experta en constitucional, en electoral, en civil. Es inteligentísima, es pro vida, pro vida, pro vida, es pro familia, pro libertades y sí, es feminista. Porque es que no es perfecta, es feminista. Pues es feminista. Ella me dice, soy feminista, pero soy pro vida, soy pro libertad de economía de mercado, soy pro capitalista. O sea, te digo que el feminismo está pues, pintado en colores y si hay personas que piensan que defender a la mujer te hace feminista. Yo quiero creer que puedes defender a la mujer sin tener que adoptar esa etiqueta. Pero mi amiga es feminista ok. porque ella vivió violencia desde su matrimonio y a raíz de su experiencia tiene un colectivo que se llama Caso 992 en el que se dedica a través del litigio estratégico a ayudar a mujeres, a madres abandonadas y a sus hijos. Estoy muy orgullosa de haberla conocido. Ella fue la que me formó. Ella es mi mentora, mi maestra, mi amiga y a quienes me escuchen, de verdad. O sea, ahorita no se puede hacer campaña porque la campaña empieza del 1 de abril al 25 de mayo. Les invito a conocerla. Les invito a que vean su currículum porque, ay, es un fraude. Yo no voy a convalidar con mi voto. Bueno, de 62 candidatos hay que elegir 9. Y si tú no los eliges, quienes reciban dinero van a votar por los que la gente que tiene dinero quiere. Pero si todos los creyentes, todos los pro familia, los patriotas y los liberales en el sentido positivo, votáramos por los mejores perfiles, no imperaría la voluntad del que paga. Es una elección muy sui generis porque son una boleta con 62 nombres y tienes que escribir, o sea, en el lado de mujeres tienes que escribir números, no tienes que escribir nombre. Entonces, por ejemplo, son 32 candidatas ahorita te digo bien, aquí tengo la boleta. No sé si la has visto. Está No, muy, ahorita te la voy a enseñar, aquí está. Son, te digo, 33 candidatas mujeres y 31 hombres. Que eso se me hace muy chistoso que los hombres no estén alzando de, oye, ¿dónde quedó la igualdad? Que son 33 mujeres y 30, no, o sea, tanto, los es que hombres sí, somos así. pero te digo una cosa, No, sí somos dos deberían, güeyes. Ah, sí. Los hombres somos muy así. pero sí deberían de quejarse, sí deberían de quejarse. Yo creo que la La, igualdad es la 32. sociedad, la sociedad no nos permite ser así. ¿Ok? Oye, Ale, yo creo que deberíamos hacer un especial, porque ver que eres una experta sasasa en este tema. O sea, de entrada, está invitadísima a ver si podemos gestionarlo, a Ingrid para hacerle una entrevista en este humilde canal. Pero Claro, yo quiero, es muy importante decirlo, para si hay alguna feminista por acá viéndonos, y bueno, los 5 cuates que me ven, se sobreentiende que son personas que son conservadores. Entonces, para todos, quiero, y abonando a lo que dice mi amiga Alejandra, la ser conservador, o en el caso de algunas mujeres que están emocionalmente conectadas o intelectualmente incluso con el feminismo, tenemos que entender que no son ideologías, son posiciones culturales. así es. Eh, Dicho en este sentido, no hay otra forma de explicar cómo durante la tercera generación de izquierdas, por ejemplo, en la Unión Soviética, el feminismo, bueno, no en la Unión Soviética, durante la Revolución Rusa, en la Rusia
durante el Imperio Ruso decadente que estaba cayendo durante la gran revolución bolchevique, el feminismo era muy importante dentro de la organización del partido socialista. En el caso de las abolicionistas americanas, eh, que no era un movimiento de clase, era un movimiento sociológico, lo que querían era votar. Las abolicionistas nunca hablaron de que el voto tenía que ser universal y que todas las mujeres debían votar. Hablaban de todas las mujeres burguesas, bueno, no se llamaban burguesas, pero o sea, Educada. educadas tenían que tener derecho al voto. O sea, son posiciones sociológicas. Yo como Y conservador, son muy interesantes porque yo ujú, creo que sí podríamos conocer feministas conservadoras, que son el aunque las feminismo, hay. el que es es el feminismo personalista o el feminismo Ujú, de la diferencia, ¿no? Entonces, también lo que ha sucedido, que es lo que me decía Ingrid como maestra, ujú, es que se ha hecho una demonización del feminismo y por eso todo se sataniza, todo el feminismo es malo. No, hay partes de, o sea, yo diría, hay corrientes del feminismo con las que se puede coincidir. Yo te lo dije, con ujú, las abolicionistas y las lesbofeministas, coincido en varias cosas, mas no en todas. Y no por eso soy lesbofeminista ni radical. Y en mi parte de mi corazón creo que sí soy abolicionista, porque me gustó mucho que lo distinguieras, ¿no? El feminismo de Estados Unidos, que es abolicionista, ujú, es muy diferente al de otros. Y por ejemplo, esto me lo explicaba Ingrid. En Estados Unidos, las comunidades eran muy religiosas. ¿Qué fue lo primero que hicieron estas comunidades cuando llegaron al nuevo mundo? Enseñarle a las niñas y a los niños a leer. ¿Por qué? Para que así cuando ellos tuvieran sus propias familias, pudieran enseñar la Biblia a sus hijos, porque los protestantes privilegian la lectura de la Biblia diaria. Cuando estas primeras mujeres que leían, aprendieron a leer y que eran muy cultas, que lucharon por el derecho al voto, fueron invitadas a un congreso en Inglaterra, ujú, no las dejaron entrar al congreso porque eran mujeres. Y ahí se dieron cuenta que ellas defendían los derechos de las personas de raza negra y se dieron cuenta que en Inglaterra eran como los negros. Entonces el movimiento feminista empieza ahí. Fíjate qué interesante que las feministas originarias de Estados Unidos estaban muchísimo más cultas y educadas que las de Inglaterra, porque en Inglaterra prácticamente no las dejaban leer, ¿no? Tú le escuchas las frases de algunos de los líderes de la Revolución Francesa o de los políticos de Inglaterra. Hay un libro que dice, las mujeres que leen son peligrosas. Es que querían pues que estuviéramos incultas, sin leer, no educadas, ¿no? Entonces, hay partes de ese movimiento con los que uno como mujer pues se siente movida. Dices, oye, pues claro, ¿cómo es posible que en el siglo XVIII, en el siglo XVII, las mujeres no pudieran heredar, que las mujeres no pudieran ir a la universidad, que las mujeres ganaran una jornada menor a los hombres, ¿no? Por eso contrataban muchas mujeres en las fábricas textiles. Y que hoy en día esa igualdad salarial sí está un poco más garantizada, pero o sea, te puedo decir que he conocido mujeres, sobre todo en los comercios, que me dicen, es que a mí me pagan menos que a él, aunque trabaje las mismas horas. Digo, obviamente no te voy a decir que estamos igual que hace 200 años, ¿no? O sea, ya hay muchísimo más percepción de que hay cosas que están bien y que están mal, ¿no? Alguna vez habíamos platicado que si existe el machismo o no. Existe el machismo, pero también existe el embrismo y los dos están mal. Los dos están mal, los dos son tóxicos. Entonces, obviamente hay muchísimas cosas que mejorar en el sistema, pero la historia es apasionante y sí nos muestra que muchas cosas a lo mejor empezaron para visibilizar ciertos problemas y que yo apuntaría. No tenemos que demonizar a las feministas, no significa que tenemos que avalar todo lo que se promueve a nombre del feminismo,
¿no? Yo coincido con algunas corrientes. Y regresando al tema de Ingrid, ella es una gran mujer, feminista, sí, pro vida, sí, cristiana, sí, pro familia, pro valores, pro libertades religiosas. Entonces, tenemos la obligación como oposición, porque la verdadera oposición somos los ciudadanos, no los partidos. La verdadera oposición somos los ciudadanos. Y si nos consideramos demócratas, tenemos que participar, porque imagínate que te va a decir Arturo, no participas, no te involucras, no investigas y no votas. ¿Eres demócrata? No, yo no soy demócrata, yo soy republicano. No, me refiero, o sea, eres una persona democrática. Ay, Si no, amiga. si no participas, vamos, ponle otro adjetivo que no tenga que ser con demócrata. Eres Claro, una persona claro, que claro. cree o sea, no puedes decir, porque aquí dicen, yo soy demócrata. Ah, bueno, si eres demócrata y no participas, no te involucras y no Sí. votas, claro que no eres demócrata. Eres un apático y estás permitiendo que quienes tienen dinero pongan a los jueces. Y los jueces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia van a ser muchísimo más poderosos que los ministros anteriores, porque antes eran 11, ahora son 9. Antes había dos Sí. salas, 5 Mm. veían los asuntos de civil y penal y 5 veían los temas de administrativo y laboral. Hoy, bueno, no, pronto, 9 ministros van a ver penal, civil, administrativo y laboral. Van a ser menos, van a haber más asuntos, van a ser muchísimo más poderosos. Vas a dejar que E los narcos ineficientes. pongan la... Depende, porque si gana Ingrid, no. Bueno, no, yo creo que para aterrizar la idea, no más que aterrizar, para hacer una precisión sobre lo que dice Alejandra, ella se refiere a esta sentencia que hace Platón cuando él explica que aquellos que no están, aquellos hombres, entendiendo como hombre en término universal de ser humano, que no se involucran en política, están destinados a ser gobernados por hombres inferiores a ellos. Entonces, ya lo estamos viviendo. O sea, es que simplemente hay que ser honestos. O sea, el inferior no necesariamente tiene que ser lo que nosotros podemos imaginarnos como un oficio inferior o algo así. Simplemente podemos imaginarnos a actores que apenas si saben escribir, un Pues ve ejemplo. el de Ucrania, ahí está Zelensky, Zelensky, por ejemplo, ¿no? Podemos Trudeau pensar en, también es actor, sí, Trudeau sí, sí, también, o sea, sí, 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 claro, ponen títeres. exactamente. O sea, hombres y mujeres que no tienen formación de Estado, o sea, por ejemplo, o sea, tú y yo no conocemos todo lo que implica el Estado. A lo mejor tú sabes más de labor parlamentaria que yo, pero por lo menos sé qué es el Estado, sé qué es gobierno, sé cómo funciona la separación de poderes, o sea, entiendo las responsabilidades elementales y leo, pero estoy siendo gobernado por señores que probablemente eran vendedores de carnitas antier, que no tengo Pues nada en contra de los vendedores de carnitas, pero les quedan muy ricas los tacos, pero no deben gobernar, no deben estar de legisladores. Y eso es lo que es Morena, ¿no? sí, es que sí, lamentablemente, decía justo Sócrates que la democracia era el gobierno de la opinión. Hoy estamos siendo gobernados con base en la opinión, en lo que es lo popularmente correcto. Entonces, híjole, yo te diría, hay personas que no tienen la prepa o que no saben nada, pero ni siquiera les dan talleres de qué es lo que tienen que hacer o de lo que significa, ni siquiera los preparan para lo que tienen que hacer. Sí, Entonces, sí claro. está muy mal lo que, pues por eso tenemos las leyes que tenemos, ¿no? Por eso se hacen cada cosa que sí es lamentable, lamentable. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Formarnos, ¿no? O sea, tratar de ser cultos, leer, tener nociones de Estado, tener nociones de gobierno, tener nociones de lo que queremos, tener nociones de cuáles son las verdaderas necesidades, quitarnos la flojera y la apatía, investigar quién es tu diputado local, tu diputado federal, buscarle, decirle, oye, yo quiero esto, necesito el otro. Ahorita, por ejemplo, aquí en Mérida hubo un caso de presunto abuso sexual a 6 menores en un kinder, ¿no? Y salieron las mamás desesperadas a un medio de comunicación. Y cuando tú platicas con las mamás, te dicen que nadie las ha ido a buscar ayudarlas. Y no tienen dinero, no saben qué hacer. A una de ellas, su abogado de oficio está embarazada y ya está de licencia. Entonces, ¿qué Mm. tienen? O sea, una sociedad empática debería estar metiendo oficios en fiscalía, en derechos humanos, en la Secretaría de Educación. Oigan, ayúdenlas. Ayúdenlas. Pues tenemos que empezar por ahí. Investiga cuáles son los males de tu colonia y si no tienes dinero para ayudar, por lo menos con oficios visibilizando el problema a las autoridades. Pero debemos dejar de ser indolentes, que yo creo que es el cáncer más grande, la indolencia, la apatía y echarle ganas. O sea, ahorita, por ejemplo, en el caso de la reforma judicial, no me gusta. Yo creo que debería de privar, o sea, de primar la meritocracia, que ojo, el Poder Judicial en general, federal y estatal, tenía muchos problemas, ¿no? Hay muchísima impunidad, se necesitan cambios, pero no creo que se deba de votar tanto a jueces como a magistrados. O sea, en Bolivia se hizo una reforma parecida y nada más votan a los ministros y hay un 70% de abstinencia porque la gente no tiene idea de lo que tiene No, que votar. tú ahorita me hablabas, hablamos de Ingrid porque tú me hablaste de ella. Yo no sé, no tengo idea de qué está pasando ahí, imagínate. Es una fregona. Mira, hay dentro de los perfiles gente muy valiosa como ella, hay gente que no. Pero ¿cómo vas a elegir 9 de 62 si no te das el tiempo de investigar? Obvio, hay gente que no puede, trabaja. Ya ahorita estamos en una comisión, algunos ciudadanos requerimos voluntarios. Nos estamos dividiendo a 3 perfiles por persona para analizar los 62. Y así ya sabes cuáles son los mejores y los peores. Pero ¿cómo Claro. vamos a votar a los jueces más importantes de México si no tenemos idea? Está Esos no muy se difícil. deberían votar. Yo opino que sí se debería votar a un juez de circuito, uno de tránsito, ese tipo de jueces, los jueces locales, o sea, Son esos yo creo que son los que deberían votar. Es un problema muy grande y yo espero que de esto salgan cosas buenas. O sea, definitivamente algo bueno tiene que suceder. A lo mejor con esto se empiezan a dar cuenta de muchos errores y se va. ¿No estábamos bien antes? No. No estamos tan bien ahorita con esta reforma. Pues van a empezar a surgir los problemas. Entonces yo creo Sí. que conforme surjan los problemas, pues que se pula de una manera en que de verdad se beneficie el pueblo. Bueno, pues Ingrid está invitadísima, a ver No si, lo voy a hacer, a claro ver que si se sí. anima. Y pues como siempre, aprovechando ya como en mis videos y en todos los que hago, Ale, pues sé que te debo algo, ya lo tengo, por cierto, hoy te lo envío. Te va a gustar mucho. Te externo la invitación a que formes parte de movimiento próximamente Partido México Republicano. Entonces, y a todos ustedes, divulguen este material. Ale, para terminar nuestra conversación, nuestra charla, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te encontramos? En Instagram y en X estoy como @aleyarru y en Facebook estoy como Alejandra Yáñez Rubio. Y en TikTok acabo de abrir una cuenta porque la anterior cambié de WhatsApp, Facebook, Mark Zuckerberg. Me cancelaron mi WhatsApp de manera unilateral y no Uf. sé cómo accesar al TikTok antiguo. Entonces en el TikTok nuevo, o sea, estoy como con ovarios, @con ovarios. Oh. Sí, porque ya, o sea, sí es importante hacer
visibilizar las diferencias estructurales entre los hombres y las mujeres para que Bien, después no digan que cualquier persona con falda y boobies de silicón es mujer. Ser mujer es más que tener silicón y falda y maquillaje. Yo no traigo es, maquillaje, no traigo silicón, ujú, no traigo falda y eres sigo siendo mujer. mujer. Y esas Así son es. chicas con, no es cierto. No, no voy a decir No, vulgaridades. son chicas, son hombres delirantes, así se llama, hombres delirantes. El filósofo español Santiago Armesilla diseñó un concepto muy interesante, muy materialista, obviamente. Les llama varones transicionados. Algunas compañeras feministas les dicen hombres transfemeninos. Se me hace parecido a ese Es que, es que el materialismo histórico tiende a tener esos problemas. Que cualquiera se inventa el término, pero a mí yo me quedo con el de Armesilla, que por cierto, te invito a que veas la entrevista que recientemente tuvo con nuestro presidente Juan Iván Peña Neder en el Rincón Conservador. Todos a ver el Rincón Conservador. Alejandra, pues ahora sí, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho. Fue un gran honor tenerte en mi canal. Y pues estamos, espero que pronto tengamos otro encuentro y pues a tener a Ingrid por acá. Dios mediante. Felicidades por tu canal, muy necesario. Me da mucho gusto que lo estés emprendiendo. Listo, Alecita, pues les agradezco a todos su presencia y pues nos vemos como semana a semana con un nuevo video. Hasta pronto. Pronto.